Buenas tardes. Hoy vamos a ver la clase 4. Vamos a seguir viendo los elementos del cuento. Vimos que en el cuento eh, se narra una historia donde sucede un hecho, donde hay personajes, hay un espacio, hay un tiempo. Eso lo vimos en la clase anterior. ¿Qué elementos hay más, además de estos que nombré, en un cuento? Bueno, en un cuento también hay un narrador. El narrador es aquel que va a contar el cuento, pero que no es el autor. Es decir, el autor del cuento es el escritor, van a ser ustedes, pero no van a ser los narradores. El narrador forma parte de otro elemento del cuento. Esa persona que cuenta el cuento, ¿no es cierto? Puede estar en primera persona o puede estar en tercera persona. Primera persona es cuando uno dice, habla desde el yo, ¿no? Hoy me levanté, me lavé la cara y bueno, me fui a trabajar. En el trabajo tuve un mal día, discutí con una de las chicas, con una compañera, me pegó, tuve que ir a quejarme al jefe y nos suspendieron a las dos. Eh, Luego me tomé un taxi para volver porque estaba muy deprimida con lo que había sucedido. Bueno, llegué a mi casa y me encontré con un mensaje de mi compañera, bueno, que me pedía disculpas. Esto está narrado en primera persona, yo, del singular. Puede ser que esta misma historia también esté narrada en primera persona del plural, nosotros. Fuimos a cenar, la comida estaba fea, llamamos al mozo, el mozo nos contestó de mala manera, no nos quisieron cambiar la comida, empezamos a tener un altercado con él, después vino el dueño, nos pidió disculpas y bueno, se solucionó el problema. Estamos hablando en primera persona del plural, nosotros. O puedo escribir el cuento en tercera persona, en él, en ella o ellos. Es decir, Juana y Marta se fueron a comer a una confitería por Recoleta, la estaban pasando bárbaro, contándose sus cosas, hacía años que no se veían, de pronto sienten un tirón en la silla, un chico que pasó por ahí les robó su cartera, en la cartera tenía muchas pertenencias, Marta se puso muy mal, no solamente por la plata, sino también porque tenía una medallita de su mamá que se encontraba fallecida y era el único recuerdo que tenía. Eh, la amiga trató de consolarla, pero bueno, le subió la presión, hubo que llevarla al hospital. Bueno, estamos hablando de ellas, Juana y Marta. O puede ser ellos o puede ser él, en singular, ¿no es cierto? Por ejemplo, Pedro era escritor, estaba hace un año y medio que estaba muy concentrado escribiendo una novela, trabajaba en ella 6 horas por día. Bueno, una vez que terminó de escribirla, eh, la presentó a una editorial que le había prometido aceptar esa novela. A la editorial no le gustó el proyecto, no le gustó la novela. Pedro se sintió muy mal, se sintió defraudado. Así que decidió iniciarles acciones judiciales a la editorial y bueno, lamentablemente no le fue bien porque, bueno, el juez sentenció que la editorial tenía derecho a elegir la novela que quisiera, que no había ningún compromiso escrito. eh, y bueno, Pedro nunca más quiso saber más nada con la escritura, pasó muy malos momentos, muy decepcionado. Después con el tiempo conoció a una mujer. Esta mujer era justamente escritora también. Eh, la conoció justamente en una tarde que fue a tomar un café
en una tertulia literaria, porque en ese café hacían tertulias literarias, y bueno, y esta mujer que tenía mucha capacidad y tenía muy buen ánimo, fue la que lo volvió a reinsertar en la escritura y bueno, de a poco nuevamente Pedro volvió a sentirse feliz. Bueno, esta es otra historia que la conté en tercera persona. Es decir, el narrador puede estar en primera persona en singular, yo, puede estar en tercera persona, en primera persona del plural, nosotros, o puede estar en tercera persona, él, ella, plural, ellos. ¿Mm? Esas son, el narrador entonces es otro elemento del cuento junto con los personajes, con el espacio, con el tiempo, y se aparece de esta determinada forma, en primera o en tercera persona. Más adelante vamos a hablar de la segunda persona porque tiene una particularidad, pero en los narradores bases son de primera y tercera persona. Además, ¿qué más tiene el cuento de estos elementos? El narrador y tiene lo más importante que es el conflicto. Para que haya un cuento, así como tiene que haber personajes, tiene que haber conflicto. Sin conflicto no hay cuento. En todo cuento tiene que haber un conflicto. Si la historia no tiene un conflicto, no estamos entonces ante un cuento, sino estamos ante un relato. El relato yo lo caracterizo como si fuera un chisme, como si alguien viene a contarte algo. ¿No es cierto? Hoy fui al médico y bueno, el médico me atendió bien. ¿Qué hiciste a la tarde? Y bueno, sí, fui al médico, me atendió bien, no tuve ningún problema. Bárbaro. Bueno, me medicó solamente porque tenía un poquito la presión alta y ya está. No hubo ningún conflicto. No pasó nada. Es decir, estoy contando algo que me sucedió. En cambio, en el cuento tiene que haber conflicto. Si no hay conflicto, no hay cuento, no es un cuento, es un relato. Eh, Bien, ¿qué tipo de conflictos pueden aparecer en un cuento? Cuando hablamos de conflicto, estamos hablando, viene del latín conflictus, que quiere decir, entre otras cosas, tiene varios significados. Por un lado puede significar pelea, por otro lado puede significar un dilema, por otro lado puede significar un hecho inesperado. Estas tres acepciones tiene la palabra conflicto. Entonces, ¿qué conflicto puede haber en un cuento? Puede haber una pelea, como las que yo les conté, les conté en el video anterior, esa pelea que hubo en la cocina, que se pusieron a discutir, le tiró un vaso, bueno, ahí hubo una pelea. Es decir, para que haya una pelea tiene que haber por lo menos dos personajes, uno protagonista y otro se llama antagonista, quiere decir que está en contra del protagonista, están discutiendo, hay una pelea, hay una pelea. Un dilema. En el dilema es un conflicto que tiene el personaje con él mismo, tiene que tomar una decisión. Por ejemplo, eh, ¿qué hace el personaje? Elijo, por ejemplo, este dilema tiene, elijo a mi familia, quedarme con mi familia, o elijo irme a trabajar a otro lado como me están ofreciendo, pero sin mi familia. Es decir, el conflicto que tiene pasa por el personaje, por él mismo, tiene un problema. ¿Sigo trabajando en relación de dependencia o me independizo como yo lo deseo, pero con el riesgo de que no tenga un sueldo mensual? ¿No? Acá el personaje tiene un problema con él mismo y tiene que tomar una decisión. Ese es un dilema. Y después puede haber un conflicto por un hecho inesperado. Ese hecho inesperado puede ser un accidente, puede ser un suicidio, puede ser un asesinato, puede ser un hecho de la naturaleza, como nos pasó con el COVID, puede ser un tsunami, puede ser un terremoto. A eso se llama hecho desafortunado. Entonces, el cuento puede tener un solo conflicto, porque el cuento tiene un solo hecho, no es como una novela que tiene 20.000 hechos, no, hay un solo hecho, pero hay un conflicto. Puede ser una pelea, como les dije, puede ser un dilema o puede ser un hecho inesperado.
El conflicto, después los vamos a volver a tratar todos estos elementos con mayor profundidad, porque el conflicto es fundamental. Lo mismo que los personajes, es decir, sin personaje no hay cuento, sin conflicto menos. Si no hay un conflicto no hay un cuento. Bueno, la lección de hoy queda hasta acá porque les voy a mandar, les voy a pedir por favor, con estos elementos que ya tienen, que puedan hacerme una historia cualquiera, una anécdota. No importa si no es un cuento, porque estamos empezando, una historia. Y que me la manden por mail. Entonces yo la voy a ver y les voy a decir, bueno, en qué me parece esa historia. Que una historia que por lo menos tenga personajes, tenga un espacio y tenga un tiempo. Cuando hablo de personajes puede ser uno, dos personajes, como ustedes quieran. Cuando hablamos de espacio puede ser un espacio, más espacios, como quieran. El espacio puede ser abierto o puede ser cerrado. Un espacio abierto es un campo, es un parque, es una plaza, es una playa. Un espacio cerrado, es decir, nos referimos a un departamento, una biblioteca, un bar, un restaurante, un cine, un teatro. Cuando hablamos de tiempo, acuérdense de agregarle ayer, hoy, mañana, me levanté, me acosté, que le dé al lector el tiempo que está sucediendo eso que ustedes están narrando. Si a eso les pido que hagan con esos tres elementos por lo menos. Después vamos a ir agregando el conflicto. Y les pido que me lo manden a mi mail, que bueno, ya se los di cuando compraron el curso. Entonces yo voy viendo si se cumplen esos tres requisitos. Por lo menos, espacio, personaje, espacio y tiempo. Y ahora después vamos a seguir con el conflicto para que ya empecemos a escribir, entrando ya a escribir cuentos que tengan un conflicto. Ahora en la próxima clase vamos a hablar sobre eso, cómo hago para escribir, ¿no? Bueno, eso vamos a hablar. Gracias.